En los últimos jueves el pastor ha estado enseñando acerca de la palabra de Dios. Ha estado enseñando distintos aspectos y es un tema que es muy importante para nosotros los hijos de Dios, para los creyentes. Debemos entender todo lo que se refiere a la palabra de Dios. Así que yo voy a continuar con el tema, le voy a dar un enfoque diferente y lo voy a llevar un poquito a través de otra parte de la Escritura, pero no quiere decir que no sea tan importante ni que estemos desechando lo que hemos aprendido. Al contrario, voy a usar como fundamento lo que ya hemos aprendido acerca de la palabra de Dios para poder hoy seguir enseñando. Y una de las cosas que quiero comenzar con un versículo sumamente conocido. Vamos a ir a Efesios 6:17. Es parte de la Escritura, es parte de lo que es la armadura de Dios. Y me quiero enfocar en este versículo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que entender y conocer las herramientas que Dios nos ha provisto, las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Estas herramientas están diseñadas para que nosotros podamos obtener victorias, para que nosotros podamos ganar una guerra espiritual. Ahora, Dios quiere que mantengamos bajo control esos territorios que ya Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Jesús obtuvo una victoria rotunda en la cruz del Calvario, indiscutible. No hay nada que hacer, no hay nada que añadir. Pero usted y yo debemos guardar, mantener y sostener los territorios que Él alcanzó para nosotros. Si nosotros simplemente los ponemos a un lado, los perdemos. Ahora, ¿cuáles son esos territorios? Salud, libertad, paz, seguridad, prosperidad, salvación y más. Ahora, fíjese bien que dije salud, no sanidad. Dije libertad, no liberación. ¿Por qué? Porque fíjese que hay una batalla en nuestras vidas, una batalla que tenemos que librar de día a día. Y cuando esa batalla viene, es cuando usted y yo tenemos que pelear contra el enemigo porque ya nos ha robado algo. Ya tenemos que pelear por la salud para obtener esa sanidad que necesitamos. El enemigo siempre va a tratar de tomar ventaja y ahí es cuando tenemos que hacer esta guerra espiritual. Por eso es importante que usted y yo conozcamos en qué territorio andamos caminando, quiénes somos, qué somos y qué está disponible para nosotros. Todo esto es parte del botín que legalmente, fíjese bien la palabra que estoy usando, legalmente Jesús obtuvo un botín en la cruz del Calvario y eso incluye una herencia para ti y para mí. Pero eso no lo sabemos a menos que tengamos conocimiento de primera mano de la palabra de Dios. Y por eso, ¿verdad? Nosotros es nuestra responsabilidad no solamente guardar estos territorios, sino conocer cómo guardar estos territorios por medio de la guerra espiritual. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos los robe, para que el enemigo no pueda hacer uso de ellos en contra nuestra y de nuestra familia. Por eso es tan importante conocer este tema. Y entienda esto, nosotros no peleamos por una victoria. Escuche bien, no peleamos por una victoria, estamos peleando desde la posición de victoria. ¿Por qué? Porque la victoria ya fue ganada. La victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. No solo tenemos esa victoria, sino que tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Muchos de nosotros, por no entender esto, no tenemos mayores y mejores resultados en nuestra vida. Este versículo 17 contiene la última parte de lo que es la armadura de Dios. Vemos durante todo, a partir del versículo 10, vemos cómo está hablando acerca de la armadura de Dios. Habla de lo que es la armadura, de las distintas partes, pero esta es la última parte. Habla de la espada del Espíritu, que es, de hecho, la última parte de la armadura. Y si usted estudia toda la armadura de Dios, se va a dar cuenta que esta es la única parte ofensiva de la armadura. Todas las demás son defensivas, son para defensa y protección del creyente o del soldado romano que la usaba. Así que el resto es para defensa, pero esta es para ofensa. Esta es para el ataque. Déjeme enseñarle algo. En el ejército romano existían dos tipos de espada. La primera era una espada larga, una espada grande, que era para pelear a distancia, mientras que la otra era una espada pequeña. Y me he traído una espada
para enseñarle a usted el tipo de espada de la que estoy hablando y de la que habla Efesios 6, ahí 6:17. Es una espada pequeña. De hecho, la espada medía 18 pulgadas. Esta mide 19, así que es más o menos... Este es el tamaño del que está hablando esta espada. Esta espada era para combate cuerpo a cuerpo. Era para alguien, para llevar a cabo una pelea, ¿verdad? Cerca. Usted tiene de frente al enemigo. Estaba ahí en su cara. No es un combate que usted podía llevar de lejos, sino era de cerca, de frente, ahí cara a cara con el enemigo. Y yo quiero que vayamos al original griego. Yo quiero leerle algunas preguntas, algunos significados que me parecen muy interesantes y para ver qué exactamente lo que el apóstol Pablo quería decir. Y aquí vemos el significado de la palabra espada en ese versículo. Es una palabra griega que es la palabra mahaira y quiere decir daga, puñal. O sea, usted sabe que una daga es pequeña y tiene esto que usted ve aquí, ¿verdad? Esto que está aquí le protege su mano para poder golpear. Así que quería decir daga, quería decir puñal, quería decir espada, y viene de una raíz que quiere decir contienda, conflicto, guerrear, pelear, reñir. Fíjese qué poderoso está esto. O sea, la daga era usada en combate personal, 1 a 1. De frente al enemigo, usted estaba de frente, de cerca, y esta daga estaba usualmente extremadamente afilada. ¿Para qué? Para causar el mayor daño posible. Escuche bien, era una daga que estaba usada para causar el mayor daño posible. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un combate de cerca. Estamos hablando de un combate ahí cara a cara con el enemigo. A saber que darle una estocada fatal. Usted no podía correr el riesgo de que la persona o que su enemigo quedara vivo, porque iba a contraatacar y lo iba a matar a usted por la cercanía en que se encontraba el enemigo. Y sabemos, usted y yo hemos aprendido que estamos rodeados de demonios, que el enemigo una y otra vez nos ataca, que el enemigo viene contra nuestras vidas, pero no es hasta que la crisis, hasta que el problema está delante de nosotros, cuando nos está mirando cara a cara, que esa crisis se hace real. Hasta ese momento creemos que todo está bien, pero en ese momento la crisis se hace real porque está cara a cara, estamos bajo ataque y el enemigo está delante de nosotros. En inglés me gusta la frase que dice "is rubbing it in our faces", ¿verdad? Como que nos está restregando en la cara: estoy aquí, te estoy haciendo daño y esto es lo que voy a hacer. De ese tipo de enemigo, de ese tipo de acercamiento es del que estamos hablando. ¿Y qué sucede cuando esto aparece, cuando el enemigo se pone así cara a cara delante de nosotros? Que no vemos la solución y no podemos verla porque el enemigo está delante bloqueando la salida. No podemos ir más allá, no podemos ver lo que está del otro lado. Es un ataque en todos los frentes de nuestra vida y no sabemos qué hacer. El ataque te supera. Ahora, la daga es para este tipo de ataque. Esta daga de la que habla el apóstol Pablo, la espada del Espíritu, es para este tipo de ataque. La Escritura la llama la espada del Espíritu, es decir, la espada, escuche bien, que usa el Espíritu Santo. Escuche bien, la espada del Espíritu, porque es la espada que usa el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no entendemos los términos que usa la Escritura. Y noten la importancia de esta declaración. No solo es el arma que usa el Espíritu Santo, escuche bien lo que le estoy enseñando ahora, sino que es la única arma que usa el Espíritu Santo. Esto es importante que usted y yo la tengamos en cuenta, porque no solamente se trata de que es un arma más, no es un arma más, es la única arma que usa el Espíritu Santo en toda la Escritura. Es el arma ofensiva del Espíritu Santo. Importante, es la herramienta que él usa. ¿Para qué? Para confrontar la batalla que se está llevando contra ti. Esta es la herramienta que el Espíritu Santo usa en el mundo espiritual para venir y enfrentar eso que te está rodeando, eso que te está enfrentando, eso que está delante de ti. Es el arma letal que usa el Espíritu Santo para lidiar con aquello que está causando problemas en tu vida. La espada del Espíritu, esta daga. Y dice que y las raíces generalmente van a ser invisibles.
tú no las ves, tú no sabes por qué estás atravesando ese problema, tú no entiendes por qué estás en medio de esa situación difícil, pero el Espíritu Santo sabe lo que está sucediendo, usa esa arma para pelear por ti y para pelear contigo. Así que el problema radica, y eso quiero decirlo con todo el amor de Dios, aunque es sacando un poquito el machete, el problema radica en que la mayoría de los creyentes, ¿verdad?, no creen que el problema con el cual están tratando tenga raíces espirituales. Realmente no lo creen y por eso no usan la espada. Por eso no permiten que la espada haga algo por ellos. Se enferman y van al médico. Y déjeme decirle, no le estoy diciendo que no vaya a un médico, no vaya a poner palabras en mi boca, Pero antes de usted ir al médico, usted tiene que ir al Señor. Tiene que ir allí, tiene que ir a donde está la palabra de Dios, tiene que ir y usar la espada del Espíritu, ore, busque de Dios y luego vaya a un médico. Esto es lo que usted y yo debemos hacer. Lo que pasa es que nos encantan que oren por nosotros, que nos digan, pero muchas veces no utilizamos todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y quiero decirle, y no solamente que no los usamos, a veces los usamos mal. Por ejemplo, y voy a hablarle de dos héroes bíblicos que nos encantan, de los cuales hablamos mucho. Yo por lo menos he predicado mucho de ellos. Uno de ellos, yo sé que digo siempre que debió ser cubano, pero estoy hablando de Moisés y de Pedro, y ellos los dos usaron espadas, pero la usaron incorrectamente. Cuando Moisés quiso liberar al pueblo de Israel, sacó su espada y mató a un egipcio. ¿Qué sucedió con Moisés? Con Pedro, cuando quiso defender a Jesús, ¿qué hizo? Sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado romano. Ambos usaron la espada incorrectamente. Tú y yo tenemos que aprender a usar la espada del Espíritu correctamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos usaron la espada incorrectamente, porque trajeron una solución natural a un problema espiritual. Y tú y yo debemos reconocer los problemas, reconocer la raíz, reconocer nuestra inhabilidad para obtener resultados sin la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo esté con nosotros en cada batalla que libramos. Entonces, ¿cómo reaccionó Jesús ante la acción de Pedro? Lo reprendió. ¿Y qué le dijo? Guarda la espada. ¿Por qué? Porque Jesús no necesita ni los medios, ni los métodos, ni la perspectiva humana para solucionar los problemas espirituales. Él no necesitaba esa ayuda para llevar a cabo la batalla que venía por delante. Eso es lo que sucede con nosotros. Usamos los métodos humanos. Esta es la misma razón por la que muchos creyentes hoy día no tienen tantas victorias como deberían. Están perdiendo muchas batallas. ¿Por qué? Porque están buscando en los hombres las soluciones humanas y no pueden obtener victoria. En otras palabras, no están usando la espada del Espíritu. No están usando esa espada. Y el Espíritu Santo no puede intervenir, escuche bien, no puede intervenir en su necesidad porque Él no usa metodología humana. Dios dice, tus caminos no son mis caminos. O sea, tus métodos no son mi método. La única espada que usa el Espíritu Santo es la espada del Espíritu. Así que cuando tú escoges usar métodos humanos, lo que estás haciendo es sacando al Espíritu Santo del problema. Entonces no puedes solucionarlo a la manera correcta. Tú puedes hablar en fe, tú puedes hacer actos de fe, tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes pedir oración, pero no vas a tener el respaldo de Dios para esa fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en el asunto. Es importante conocer esto. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, la única herramienta que usa el Espíritu Santo para pelear nuestras batallas, para pelear las tuyas y las mías. Importante entender esto. Mire, yo quiero leerle un versículo, déjenme mostrarlo cómo lo explica la Escritura. Y aquí tengo el primer versículo, es una versión de lo que dice Santiago 1:20. La Reina Valera lo pone de esta manera: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora quiero mostrarle otra versión de este mismo versículo, que es la versión de la Biblia al día. Seguimos en Santiago 1:20 y mire lo que dice Santiago 1:20. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Ya vio las dos versiones. Ahora, la palabra ira que aparece en esos versículos es la palabra orge en griego y quiere decir o se refiere a deseo, ira, castigo, y viene de la raíz
esforzarse. En otras palabras, tu ira, tu esfuerzo, tus acciones, aquellos que tú puedas hacer en tu humanidad, cualquier cosa que hagas será en vano. Totalmente en vano. El Señor dice, mía es la ira, mía es la venganza. O sea, Él es el que lo hace. Tú y yo no podemos hacer nada. Nada de lo que tú y yo podamos hacer en nuestra fuerza va a obtener la justicia de Dios. Nosotros tenemos que confiar en el Espíritu Santo de Dios, debemos confiar en las promesas que Dios nos ha dado, debemos obrar por fe y creer en Él para que Él pueda hacer la obra. Lo que tú y yo hagamos es vano, no sirve de nada delante de Dios. Y esto es lo que el apóstol Santiago nos está tratando de hacer entender aquí, que Dios tiene su propia forma de manejar estos asuntos, tiene su propia manera de hacerlo y no necesita la ayuda humana para ello, no necesita los métodos humanos. La única herramienta efectiva en el mundo espiritual es la única que usa el Espíritu Santo de Dios y es la espada del Espíritu. Importante saber esto. El Espíritu de Dios no usa métodos humanos, el Espíritu de Dios no usa nuestra sabiduría humana, el Espíritu de Dios no va al banco, el Espíritu de Dios no consulta al abogado, el Espíritu de Dios no va al médico, el Espíritu de Dios simplemente va a la espada, a la palabra de Dios. Y debemos entender esto porque es importante, es parte de lo que tú y yo tenemos que entender. Esta daga es la única en el arsenal de Dios, no hay otra. Entienda que es la única porque es la única que tú necesitas, no hay otra. Fíjese que Dios no creó 2 o 3, Dios nos dio opciones, ¿verdad? Es una de las cosas que los creyentes siempre estamos buscando alternativas, estamos buscando un plan B, pero para Dios no hay plan B. El único plan B de Dios, el único A, el B, el C y el abecedario completo es la espada del Espíritu. Y es impresionante saber esto. Ahora, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y esta porción de la Escritura está diciendo que hay un arma letal en el arsenal de Dios que es usada por el Espíritu Santo y que ha sido puesta en nuestras manos. Mire qué impresionante, qué maravilloso nuestro Dios. Ha creado solo un arma letal, una sola, y ¿sabe qué? Esa es el arma que usa el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo la ha puesto en nuestras manos para librar nuestras batallas. Muchos andan con una Biblia bajo el brazo, otros la tienen en el teléfono, en el iPad, en cualquier dispositivo. Están aquellos que abren el Salmo 91 en sus casas para, usted sabe, espantar los malos espíritus, cosas como esa. O como dice la nueva era, ¿verdad? Aquellos para sacar las malas vibras, ¿no? Ríanse, que yo estoy reprendiendo a todos esos por creyentes nacidos de nuevo que están apartando las malas vibras. Te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿verdad? Déjeme decirte algo. Están usando la Biblia como un amuleto de la buena suerte. No hay ninguna diferencia en usar la Biblia de esta manera que en andar con un rabo ¿de qué? De conejo, ¿no? O de lo que sea, o poner una escoba detrás de la puerta, whatever. Sí. Ajo, yo no sé. A la herradura. Ok, es lo mismo. Usar la palabra de Dios de esa manera es lo mismo. Es un amuleto de la buena suerte y no va a cambiar nada. Tu casa no se va a santificar simplemente porque tengas una Biblia abierta o cerrada en tu casa. Eso no va a pasar. Tenemos que tener esto en cuenta. La palabra de Dios no opera de esa manera. La palabra de Dios contiene poder para cambio y transformación, pero hay que usarla. Hay que usarla. Por tenerla no va a suceder nada. Tampoco va a suceder nada ni en tu carro, ni en tu oficina, ni nada por el estilo. No se equivoque, sigue siendo la palabra de Dios, ¿eh? Sigue siendo, pero si no la usa por medio del Espíritu Santo como la espada del Espíritu, nada va a suceder en tu vida, ni en tu familia, ni en tu hogar, ¿verdad? El pastor ha estado hablando acerca de las diferentes, la diferencia entre el logo y el rema. Y ha estado hablando en cómo meditar en la palabra y no voy a ir sobre todo eso. Si usted quiere aprender, pues escuche las otras prédicas. Solo que voy a utilizarlo porque necesito hacer una aclaración. Por ejemplo, el logo es la palabra escrita de Dios. No hay duda de eso, ¿verdad? Y es la palabra que contiene el mensaje de Dios. Lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. Lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos. Ese logo contiene un mensaje poderoso. Pero ese mensaje es tan
tan poderoso, ese logo es tan poderoso que mire lo que dice Juan 1:1. Y quiero que vaya conmigo allí porque necesitamos entender esto. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí el término griego que está utilizando es logos para verbo. Literalmente el versículo dice lo siguiente: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. ¿Quién era el logo? Jesús mismo. Jesús es el logo, Jesús es el verbo. Entonces cuando vemos es poderosísimo lo que está hablando. Por eso es que el logos es tan importante, por eso es que tenemos que usar ese logo. Y mire más adelante, dice, o sea, en el principio era el logos, o sea, el verbo. El logos, o sea, esa palabra escrita ha sido siempre. Por eso el poder está ahí. Hay un poder impresionante encerrado. El mensaje del logo es poderoso. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Dios trayendo un mensaje a su pueblo, lo que Él quiere que su pueblo conozca. Él es revelándole a su pueblo cómo quiere que viva, lo que quiere que crea, la forma en que su conducta debe ser manifiesta aquí en la tierra. Muchos de los hijos de Dios hablamos de una manera, pero nuestra conducta refleja una muy diferente. Entonces realmente tú no estás viviendo por el logos, estás viviendo por tu propia sabiduría. Tenemos que entender esto y es importante. Muchos no les importa el contenido de la Biblia, la usan como amuleto y hasta juran, ¿verdad?, con la mano sobre la Biblia, pero ni siquiera conocen el mensaje contenido en la Biblia. Un ejemplo de esto es en las cortes, que muchas veces usan la Biblia para jurar sobre la Biblia, pero realmente no saben ni les interesa lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que tú jures por la Biblia o que cites pasajes bíblicos no quiere decir que estés diciendo la verdad o que estés caminando en la verdad. Hay algo más. Nada va a ocurrir por tener una Biblia. Perdone que se lo diga. Nada va a ocurrir por tener una Biblia o por haber bajado la aplicación a tu dispositivo electrónico. Hay gente que la tiene, pero eso no pasa nada. El logos no es algo muerto. El logos no ha pasado de moda. El logo no es inefectivo. Déjame decirte, si el logo es el verbo y el verbo es Cristo y Cristo murió pero resucitó, quiere decir que el logo vive. El logo está vivo. El logo es efectivo. El logo sigue operando. El logo sigue trabajando. El logo sigue haciendo algo. Entonces no podemos simplemente desecharlo. Mire lo que dice Juan 6:63 y aquí está Cristo hablando y mire lo que dice Cristo. Dice, el Espíritu es el que da vida. Y mire lo que dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El logo es espíritu y es vida. Lo que Jesús, el logos de Dios, el verbo hecho carne, está afirmando aquí es que el mensaje que está contenido en el logos, el mensaje que está contenido en la escritura produce vida. Produce vida. Y esto es importante. El logo es vital. El logo es dinámico. Está en constante movimiento y transformación. Aquellos que viven por la palabra de Dios no pueden estar estancados. Tienen que estar cambiando. Tienen que estar siendo transformados. Tienen que estar siendo llevados de un nivel a otro. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y está produciendo vida todo el tiempo en ti. Eso es lo que hace la palabra de Dios. El logo es algo vivo. Entiéndalo. Es vivo. Ahora bien, quiero llevarlo un poquito, porque hemos estado hablando acerca de Efesios 6:17 y dice que, ¿verdad?, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra, literalmente la palabra que aparece ahí, el término griego para palabra que aparece ahí, no es logo, es rema. Yo quiero hablar un poquito acerca de esto. Literalmente, si vamos a un estrono, a cualquier diccionario bíblico o a cualquier diccionario griego, dice que rema quiere decir declaración, asunto, tema, algo así. Ahora, viene de una raíz, escuche bien, que es la raíz reo, que se traduce como pronunciar, hablar, decir, y da la idea de un derramar. Escuche bien, porque precisamente esa idea de derramar es lo que ha sido usada para utilizar la palabra rema como profecía o como una revelación. Y eso ha sido, por eso es que muchos han usado mal el término, y hay que tener mucho cuidado cuando se dice recibí una revelación, porque recuerde, y esto voy a enfatizarlo una y otra vez, Dios
el autor del Logos, no se va a contradecir a sí mismo con una revelación o con una palabra profética. Si alguien a usted le da una revelación y esa revelación va en contra del Logos, en contra de la palabra escrita de Dios, entonces no es de Dios, no viene de Dios, no es logo de Dios, no es revelación de Dios, no es rema de Dios. Y quiero decirlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque se ha tan mal usado esto, se han creado corrientes, movimientos y de todo. Ay, recibí una revelación y una revelación fresca. Bueno, pues déjeme decirte, no estoy en contra de las revelaciones de Dios. De hecho, tenemos un movimiento, venimos de un ministerio con un movimiento profético, apostólico y todo lo que usted quiera, pero tenemos que tener cuidado. Nunca podemos obviar ni desechar la importancia del Logos. El Logos es el que regula nuestras vidas, no el rema. Entonces es importante entender esto. Ahora bien, el logo es el mensaje escrito. Escuche bien, el logo es el mensaje escrito. El rema debe ser la declaración de dicho logos. Cuando usted recibe una palabra profética, debe estar respaldada por un logos. No lo repito nuevamente. Cuando usted recibe una palabra profética, reciba un rema, ya sea por un profeta, no me importa el nombre, no me importa qué tan conocido ni cuánta reputación tenga, si no está respaldado por un logos, por el logo, por la palabra escrita de Dios, no viene de Dios. No la reciba, cancélela, porque va a traer maldición sobre su vida. De este mensaje que ha sido revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo, es que usted y yo vamos a recibir esa revelación y la vamos a hacer nuestra. Tú puedes tener una colección de Biblia y no tener una espada. Escuche bien. Usted puede tener una, y de hecho yo siempre le digo a la gente, cuando yo conocí a mi esposo era ya creyente, yo no. Yo no conocía al Señor, yo no sabía nada, ni quería saber tampoco. Y mi casa estaba llena de Biblias por todos lados. De hecho, las tenía abiertas. Entonces, uno estaba en los Proverbios, otro estaba en el Salmo, otro estaba por aquí, otro por... Y decía, ¿para qué él necesita tanta Biblia si todas dicen lo mismo? Yo no entiendo. Yo decía, ¿pero para qué tanto? Obviamente, en aquel momento no tenía conocimiento de la Escritura, no había conocido al Señor, no sabía nada del Señor. ¿Y sabe qué? No pasó nada en mi vida hasta que yo tomé la decisión de conocer a Cristo y hacerlo el Señor y Salvador de mi vida. Así que el tener una Biblia no te hace tener una espada. Y este versículo está diciendo que la espada del Espíritu es el rema del logo de Dios. Es importante. Es la declaración del logo de Dios. Ese es el rema. Muchos escuchan el logos, conocen el logos de memoria y hasta lo repiten, pero necesitan que ese logo les sea revelado por medio del Espíritu Santo para que puedan usarlo como una espada, para que pueda ser efectivo. Déjeme aclarar algo, no estoy hablando de revelación mística, no estoy hablando de una revelación rara, no estoy hablando de una nueva doctrina, no estoy hablando de nada de eso. Tampoco me estoy refiriendo a algo desconocido que de repente recibimos, no, y que vamos a escribir un nuevo evangelio, nada que ver con eso. Eso no es lo que estoy hablando. Cuando hablo de revelación, me estoy refiriendo al entendimiento que recibimos de lo que estamos leyendo. Usted de repente ha leído ese pasaje 10 veces, nunca lo entendió, nunca supo qué quería decir, y de repente ese día como que la escritura le salta, como que usted lo ve de una manera diferente, como que viene un entendimiento, no dice, esto es lo que Dios quiere decir, esto es lo que significa, y ahí usted viene un entendimiento. Esa es la revelación de la que me estoy refiriendo. Venimos a conocer, venimos a entender el logos. Esa revelación del logos viene cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando usted va a la intimidad. Y no le voy a hablar de meditar, el pastor enseñó sobre la meditación, pero usted medita en la intimidad, usted le pide al Espíritu Santo que le explique, que le revele, que le enseñe la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el maestro por excelencia que nos guía, dice la palabra de Dios, a la justicia y a la verdad. De eso se trata. Cuando tú entiendes el logo, ese rema viene a ser tuyo. Y cuando tú haces ese rema tuyo, entonces lo vas a poder usar. Por ejemplo, cuando tú entiendes que Dios sana, entonces tú vas a orar por sanidad. Cuando tú entiendes que Dios puede hacer un milagro, entonces vas a orar por ese milagro. Pero si alguien te contó que Dios sana, pero tú realmente no has recibido la revelación de lo que Dios es sanador, entonces aunque tú ores, aunque tú pidas eso, no va a suceder nada.
Tú tienes que hacer tuyo el logo. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo lo revele a tu vida para que esa revelación se convierta en la espada del Espíritu en tus manos. De eso es lo que está hablando aquí la palabra. Cuando el enemigo ataca y se para delante de ti, necesitas más que el logo. Necesitas la revelación de ese logo operando en tu vida, que ya la has hecho tuya para poder pelear con todo. Necesitas que ese logo te haya sido revelado para poder ser usado. Y yo quiero que vaya conmigo a Hebreos 4:12. Es un versículo sumamente conocido, pero mire lo que dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios produce vida. Cuando tú entiendes el mensaje, es decir, cuando entiendes el logo, produce vida. El logo es un mensaje vivo, no es un mensaje muerto, no es información, es algo vivo, es algo que está en movimiento todo el tiempo. Dios está vivo, Él está activo, está lleno de energía creativa y da fuerzas para producir movimiento. Algo está siempre sucediendo cuando Dios está en control. Fíjese bien, no solo dice que está vivo y activo, sino que además es una espada bien afilada. Escúchelo, cuando hay doble filo te va a cortar de cualquier forma. Si no te corta por aquí, te va a cortar por acá, pero te va a cortar porque está extremadamente afilada. Corta todo. Fíjese bien, corta el alma, corta el espíritu y corta el cuerpo. Nada se salva, todo queda cortado aquí. Ahora, quiero hablar unos minutos para terminar acerca de la doble acción de la espada del espíritu. Y la primera acción del logo es en el individuo. Tú como individuo, ¿verdad? A manera personal, Dios va a obrar. Esa espada va a cortar completamente, va a penetrar y va a cortar. Esa daga está tan afilada que tiene el poder de cortar y penetrar en el mundo invisible para separar el alma del espíritu. Mire qué impresionante. El poder que tiene esa palabra es para cortar y separar el alma del espíritu. Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado, en usar el logos para cortar, para separar el alma del espíritu? Porque es el alma la que impide que Dios haga algo en tu vida. Es el alma la que impide, la que se interpone en tu espíritu. Escuche bien, el alma contiene que tus deseos, tus pensamientos, tus planes, las tradiciones, las enseñanzas que te han dado, los prejuicios que están en tu vida y hasta los traumas del pasado. Todo eso está en el alma. Y todo eso se interpone para que tu espíritu pueda recibir del Espíritu de Dios. Y por eso Dios tiene que hacer algo. Todo esto te da forma. Lo que da forma a un individuo, a la personalidad de un individuo, es las enseñanzas que recibimos en casa, las tradiciones que seguimos, las cosas que el mundo quiere depositar en nosotros, los traumas que hemos vivido. Todas esas cosas quieren darnos forma. ¿Para qué? Para que no dejar actuar a Dios. Y por eso se atraviesan en el medio y es necesario que suceda algo. Y lo único que va a desarraigar eso en nuestras vidas va a ser el logos. Cuando somos confrontados con ese logo, cuando ese logo hace una radiografía espiritual en nosotros y nos dice: esto es lo que está pasando en tu vida, necesitas esto. Es lo único que va a suceder. Por eso Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, hasta que el logo no nos transforma, tú y yo no vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Y esto es precioso que lo dice, porque nos confronta nuestra realidad el logo. ¿Y qué hace entonces? La daga de doble filo penetra, y cuando esa palabra es predicada y nos confronta y con lo que estás aprendiendo en casa, con aquello que acumulaste en la escuela, con todas las cosas que tienes ahí depositadas. Y le voy a decir algo: esta tarde estaba yo orando y estaba pensando en ciertas cosas. El pastor entraba y salía, yo estaba en el cuarto y él entraba y salía y me decía algo, y yo le decía: no se dará cuenta que estoy estudiando. Pero él me dijo algo y yo me quedé pensando. Y me dijo de algo de cierta persona con la que él habló, y dijo ciertas cosas y se molestó la persona. Y yo digo, me recordó algo que hacía años que no decía. Y es un dicho muy cubano.
el muerto no salta. Al muerto lo pinchas en el ataúd y no salta. Entonces, cuando tu carne salta, te dicen algo y tu carne salta porque está viva, no está muerta. Necesita morir. Necesita morir. De nuevo, necesita morir. Muchas veces nosotros nos ofendemos cuando escuchamos cosas porque nuestra carne está viva, no está muerta. Y aquí la palabra de Dios nos confronta esa realidad. La palabra de Dios nos confronta y nos dice, oye, esas áreas de tu vida necesitan ser aniquiladas. Necesitas matarla, necesitas someter el yo, necesitas someter esas cosas en tu vida. No puedes seguir en esa manera. Esto es lo que te está diciendo. El Logos produce cambio y transformación en nuestra vida. Dios quiere separar el alma para que no influencie tu espíritu y Él poder traer cambio a tu vida y poder hacerte una nueva criatura y poderte llevar al plan original que Él tenía para ti. Recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no habita en el alma, el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, y para que nuestro espíritu pueda ser usado por el Espíritu Santo y que esta espada del Espíritu sea efectiva, necesitamos ser cambiados y transformados. El logo va a atacar. El logo no solo va a atacar lo que haces, sino lo que piensas. Fíjese que dice y discierne. Ahí dice en Hebreos 4:12 dice y discierne. O sea, está discerniendo. ¿Qué es lo que discierne? Pues Él no se queda en los pensamientos, sino que va hasta las intenciones del corazón. Necesitamos muchas veces llegar a las intenciones. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué usted está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué se está comportando de la manera que se comporta? ¿Lo está haciendo para bien o lo está haciendo para mal? Necesitamos saberlo. Y el Espíritu Santo quiere que el Logos te muestre, te exponga a esa realidad. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Ahí lo está. En Hebreos 4:13 dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para que puedan venir los cambios y las transformaciones en nuestra vida, tenemos que ser expuestos a la verdad, a la realidad que llevamos por dentro. Muchas veces no hemos entendido que el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros porque hay impedimentos en nuestra vida que no le dejan seguir adelante. Tú y yo tenemos que ser expuestos. Ese es uno de los objetivos del logo, es exponer lo que está oculto en nosotros para que Dios pueda cambiarlo, producir una sanidad y una restauración. Es la única forma. Ahora bien, esta es la primera forma en que el Logos trabaja en nuestra vida. Me voy a referir a la segunda forma de una manera rápida, y la segunda forma es para darnos victorias espirituales. La primera es para cambiar y transformar nuestra vida, para operar en nosotros como individuos, para separar el alma del espíritu y poder obrar en ella. Pero la segunda es por medio de la guerra espiritual. Y Zacarías 4:6 en su segunda parte dice lo siguiente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el logo se ha convertido en un rema en tu vida, entonces lo puedes usar para hacer guerra espiritual. Cuando ese logo viene, ya tú sabes qué hacer con ella, ya tú sabes cuál es. El enemigo se para enfrente tuyo y tú le sacas la espada y dejas que esa daga haga su trabajo. Empiezas a desatar el logo, empiezas a declarar el logo, empiezas a proclamar el logo. El logo ya te ha sido revelado por el Espíritu Santo, ya tú sabes lo que la palabra puede producir, y entonces tú la pones a trabajar a favor tuyo. Muchos de nosotros no estamos poniendo el logo a trabajar y a producir resultados y pararnos en esa victoria que ya fue. El logo se convirtió en rema y ahora es una espada de doble filo. ¿Cuándo se convierte en rema? Cuando tú haces tuyo, cuando tú conoces verdaderamente que lo que estás leyendo, sabes que Dios es capaz de hacerlo, entiendes lo que Dios es capaz de hacer por medio de esa palabra. Entonces ese logo se hace rema en tu espíritu y entonces ya puedes usarlo a favor tuyo. El logo es el verbo es Jesús mismo. El conocimiento que tienes de Jesús en tu vida viene a ser un rema. Así como Jesús se ha revelado a ti, así tú lo vas a usar. Yo siempre digo esto y lo voy a decir hasta que
me vaya con el Señor, la mayor revelación de Dios que he tenido en mi vida ha sido como Dios Padre. Por eso cuando yo me paro a orar, siempre voy al Padre, porque es la mayor revelación que he tenido de Él. Por supuesto que Dios se ha revelado a mi vida en muchas otras formas, me ha provisto, me ha sanado, ha respondido muchas oraciones, me ha liberado, pero dependiendo de la cantidad de logos que tú conozcas, así vas a ser efectivo en todas las áreas de tu vida, en la oración, en la guerra espiritual, en profecía, en cualquier área de tu vida necesitas conocer el logo. ¿Cuánta palabra hay revelada en tu vida? Porque esa es tu espada la que va a ir en contra del enemigo. Esa revelación del logo es la que te va a hacer a dar victoria. Y es mejor dejar que el logo haga su trabajo y luego ir a la guerra para obtener nuestra victoria. Que separe el alma del espíritu, que nos libere, que nos sane, que nos cambie, que nos transforme, y luego vas a ir. Mucha gente va a hacer guerra espiritual sin que la palabra los haya transformado a ellos primero. ¿Y sabe qué? Salen dañados y salen perjudicados. Deja que la palabra te cambie a ti primero y después de hacer guerra espiritual. Cuando permitimos que el logo opere en nuestras vidas y que venga entonces rema de quién es Él, entonces podemos ser cambiados y transformados. Y podemos enviar esa palabra, podemos hablarle a la enfermedad y decirle: por las llagas de Jesucristo he sido sanado. Así es como usas tú el logo. Cuando viene el problema de ese matrimonio, tú simplemente sacas nuevamente la espada del Espíritu y le dices: lo que Dios unió, el hombre no lo puede desunir. Y cuando hay una adicción en la familia, cuando hay una atadura, tú simplemente vuelves y sacas la espada del Espíritu. Él vino a libertar a los cautivos. Y así vas haciendo guerra espiritual con el logos, con la palabra que te ha sido revelada, con ese rema que viene y retumba en tu espíritu, porque ya no eres una criatura, ahora eres un hijo de Dios que se te ha provisto el arma letal para ir en contra del enemigo. Así que donde quiera que estés, tal vez estás conectado con nosotros por primera vez, o nunca le has recibido como Señor y Salvador, o tal vez le conociste y te apartaste de Él, y hoy dices: esta palabra retumba, yo la he escuchado, yo la he conocido, pero no me es rema. Él quiere revelarse a tu vida, Él quiere mostrarte quién es Él, Él quiere enseñarte de lo que Él es capaz de hacer cuando alguien le cree. Así que ahí donde quiera que estés en este momento, si nunca le has recibido como Señor y Salvador de tu vida, dale la oportunidad de que Él venga a tu vida, de que Él entre, de que Él cambie, de que Él transforme, de que Él te haga hijo, de que Él te ponga en tus manos esa espada poderosa de doble filo. Así que si ese eres tú, simplemente haz esta oración conmigo, repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador, que mi pecado me ha apartado de ti. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Revélate a mí, cámbiame, transfórmame. Yo quiero una vida diferente. Quiero la vida del Espíritu. Gracias por recibirme tal y como soy.